Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, vamos a estar abriendo en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 7, verso 18. Vamos a estar refiriéndonos al texto que está en Miqueas, capítulo 7, verso 18. Y damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oremos. Padre, queremos agradecerte que nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras, por la cual se manifiesta tu perfecta voluntad para nuestras vidas, siendo tu palabra, Señor, verdad. Creemos que al oír tu palabra, Señor, esa verdad nos libra del engaño del pecado y de la obra del maligno, por medio del poder del Espíritu Santo. Dado, Señor, que al oír y al recibir tu palabra, ella hace una obra nueva en nosotros. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuenta una historia el que había un prestamista que era muy considerado. Y eso no es común, ¿no? En el carácter o en la personalidad de los prestamistas. Casi siempre apremian a quienes son sus deudores, los oprimen a sus deudores. Pero dice que este tenía esa virtud, amén de ser un prestamista, tenía esa virtud, que era considerado con sus deudores. Al punto tal que cuando veía que uno de sus deudores no podía saldar la deuda, él ponía en los pagaré perdonado. Y así dice que durante mucho tiempo él fue acumulando un gran número de pagaré. Y un día murió y la viuda quedó con todos esos documentos. Y consultó a un abogado. Y el abogado y el contador, cuando empezaron a sumar el monto que ascendía a la deuda, dijeron, debiéramos hacer algo porque esto es mucho dinero. Entonces lo llevaron a un juez para poder llevar a juicio a los deudores.
Y el juez, mirando todas las evidencias, la llama a la viuda y le dice: ¿usted puede decirme si aquí esta letra corresponde a la letra de su marido? Y la viuda dice: sí, correctamente, esa letra corresponde a la letra de mi marido. El juez le dice: me parecía por la manera en que firmaba, por el trazo, que era muy similar a la letra de su marido. Y vuelve a firmar la viuda diciendo: sí, es la letra de mi marido. Entonces el juez le dice: dada la voluntad de su marido, no hay nada que pueda hacerse en contra de los deudores. ¿Por qué? Porque en cada pagaré él había puesto perdonado. Así Dios, una vez que perdonó nuestros pecados, los selló con la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo. Y hoy puede venir el acusador de los hermanos, el diablo, Satanás, al querer acusarnos, pero esa sangre atestigua, y dice la carta a los hebreos que esa sangre habla mucho más que la sangre del justo Abel. Así, hermano, entonces, hoy podemos tener seguridad que una vez en que fueron perdonados nuestros pecados, eso fue hecho una vez y para siempre. Así como la viuda no podía reclamar a los deudores por la voluntad expresada en los pagarés por su difunto marido, así no hay nadie que pueda acusar a los hijos de Dios. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Y estamos hablando claramente entonces sobre el perdón de los pecados. La pregunta que hoy debiéramos hacernos: ¿cuál es el valor sobre anunciar el perdón de los pecados? Hermanos queridos, cada vez que nosotros anunciamos el perdón de los pecados, dejamos relucir y dejamos a la vista las virtudes de Dios. Porque para perdonar una deuda, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? De la compasión. Lo que se necesita para perdonar una deuda es de la compasión, compadecerse del deudor. Entonces, cuando nosotros anunciamos el perdón de los pecados, ¿qué es lo que resaltamos? La compasión de Dios por la humanidad. Lo que dejamos ver a través de ese anuncio es la compasión de Dios por la humanidad. Por eso, la carta de Miqueas es una carta muy fuerte, pero siempre en toda carta, ¿qué es lo más importante? Lo primero y lo último, ¿no es cierto? Porque en lo primero nos habla respecto del tema, pero lo último que uno escribe en la carta, que a veces se pone como postdata, es lo que uno quiere resaltar de ese mensaje que envió. Al leer el capítulo 7 de Miqueas, podemos ver la postdata de su carta, la postdata de su escrito. ¿Qué era lo que Dios quería resaltar? Que Dios se complace en perdonar los pecados, que su enojo no lo retiene y que se deleita en hacer misericordia. Ahora, no solamente cuando se predica sobre el perdón de los pecados se deja ver la compasión de Dios, sino también la gracia. ¿Por qué? Porque no es que Dios pasó por alto las transgresiones de los hombres. Me gustaría que podamos una vez más compartir la palabra de Dios. Así entonces, en esta oportunidad, si usted tiene su Biblia, lo voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en Romanos, capítulo 5, verso 16 y verso 15 y verso 16. Nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso
de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces podemos ver que el juicio recayó sobre toda la humanidad por la desobediencia de un solo hombre, por el pecado de un solo hombre, por hacer a un lado la palabra de Dios. Adán, el pecado entró al mundo y por medio del pecado la muerte, y luego pasó a todos nosotros por cuanto que todos hemos pecado. Pero no es que Dios hizo la vista gorda, sino que cuando leemos al autor de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 2, verso 9, dice la Escritura: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué dice fue hecho un poco menor que los ángeles? Porque los ángeles son superiores a los hombres. Y Jesús tomó la condición de un hombre, coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Entonces vemos que no es que Dios pasó por alto las transgresiones, sino que cargó los pecados de toda la humanidad en ese hombre, en Jesús. Y Él gustó por todos nosotros el castigo del pecado, porque ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de los pecados. Entonces vemos que la gracia fue mucho más abundante por medio de Jesucristo. Y vino después de ¿qué? De muchas transgresiones. Vino después de muchas maldades. Y dice que Dios cargó todas esas maldades en la persona de Jesucristo para que Él recibiera en sí mismo el castigo de nuestros pecados y de nuestros delitos. Manifestándose de esta manera al anunciar el perdón de los pecados, la compasión de Dios y la gracia abundante, que a pesar de que fueron muchas las transgresiones, mediante la entrega de un solo hombre, entró la justificación de vida para toda la humanidad, para todo aquel que cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que nos manifiesta esto, hermano? La misericordia de Dios, porque nosotros éramos los que merecíamos el juicio, pero al gustar Jesús la muerte por todos nosotros, manifiesta la misericordia de Dios. Si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 34, verso 7. Y dice la Sagrada Escritura que guarda la misericordia, Éxodo 34, 7, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Podemos ver que por la entrega y el sacrificio de un solo hombre, la misericordia recayó sobre millares y perdonó la iniquidad y la rebelión de multitudes. Entonces, ¿qué manifiesta, hermano querido? El buen deseo de Dios. ¿Por qué? Por querer perdonar los pecados de la humanidad. Dice el salmista David en el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Él sabía que Dios tenía el poder para borrar sus rebeliones.
Entonces podemos ver que cuando se predica el perdón de los pecados, ¿qué es lo que se deja ver de Dios? La compasión. Se deja ver de Dios la gracia. Se deja de ver de Dios la misericordia. ¿Cuánta gente hoy día dice, si Dios existiera, Él no permitiría tanto sufrimiento, tanto dolor en la humanidad? ¿Por qué? Porque no están pudiendo ver la compasión, no están pudiendo ver la gracia, no están pudiendo ver la misericordia. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, es cierto que en el mundo hay mucha angustia de hombres, hay dolor en las sociedades, pero también es cierto, hermano querido, que Dios amó al mundo de tal manera que nos ha dado la vida de su Hijo para que por medio de Él pudiéramos recibir el perdón de los pecados, recibiendo así la gracia y la misericordia. ¿Y qué nos muestra? La bondad de Dios. Vamos a leer en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 18 nos dice la bendita y sagrada palabra de Dios. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pero fíjese cómo oró Ezequías. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Dentro de las celebraciones de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios, la celebración más importante era la celebración de la Pascua, en la cual se debía de tener mucho observancia sobre cómo y de qué manera participar. Pero dice ser que en esos tiempos el pueblo de Israel hacía mucho tiempo que no leía la ley de Moisés, ni tampoco estaba celebrándose la Pascua. Entonces, al participar de ella, muchos de ellos no sabían la manera y la forma en que debían de hacerlo. Pero dice que Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Sabía que Dios era bueno. Salmo capítulo 86, vamos a leer en el verso 5, Salmo 86, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Mire, vamos a leerlo una vez más. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Fíjese, el salmista tenía conocimiento de los atributos de Dios, tenía conocimiento de la virtud de Dios, por supuesto. Podía decir con firmeza, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vemos que mucha gente está viviendo a espaldas de Dios. Mucha gente hoy vive a espaldas de Dios, pero la palabra del Señor nos dice que el Señor es paciente. Vamos a leer en Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Romanos, gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 3, vamos a ir unos versos. Verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Miramos, hermano querido, cuánta paciencia tuvo Dios hasta que envió a su Hijo a este mundo para reconciliar al mundo por medio de su sangre. Cuánta paciencia. Fíjese que podemos ver cuántos animales se sacrificaron por los pecados de tan solo la nación de Israel. A lo largo de los siglos, cuánta sangre se derramó, y esa sangre no podía ser perfecto a aquellos que se acercaban por medio de esos sacrificios. Pero vemos que Dios los seguía amando, Dios los seguía visitando, Dios los seguía bendiciendo, al punto tal que cuando vino el autor de la vida, Jesucristo, y se acercó a él una mujer sirio-fenicia, ¿qué es lo que respondió el Señor Jesús? No corresponde que tome el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Fíjese el concepto que tenía sobre la nación de Israel y sobre los que no hacían parte de esa nación. La nación de Israel la veía como sus hijos, como la niña de sus ojos, pero a los demás los miraba como ¿quién? Como perrillos. Pero dice que esa mujer dijo, aún los perrillos comen de las mesas de sus amos. Cuando vio la fe de esa mujer, ¿qué dijo el Señor? Se maravilló y exaltó la fe de esa mujer. ¿Por qué? Porque el Señor no puede negarse a aquellos que invocan su nombre, a aquellos que se acercan por medio de la fe a Él, en Él, a Dios. Dios no puede negarse. Así entonces, hermano querido y hermana querida, podemos ver que en su paciencia, esperando el día en el que Dios iba a reconciliar todas las cosas consigo mismo mediante la sangre de Jesucristo, pasó por alto los pecados de la nación de Israel. Y por último, quiero citarles un texto que está en la carta del apóstol Juan. Así entonces, si tiene su Biblia, abramos nuestra Biblia, este pasaje que es conocido, ¿no? Dice, si confesamos, verso 9 de Primera de Juan, capítulo 1 de Primera de Juan, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos mirar que cuando nosotros predicamos sobre el perdón de los pecados, mediante el mensaje se deja ver la compasión de Dios, se deja ver la gracia de Dios, se deja ver la misericordia de Dios, se deja ver la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la justicia de Dios y la fidelidad de Dios. Hermana querida y hermano querido, por eso no solo es bueno el afirmar nuestro corazón en Jesucristo, sino también que es bueno que nosotros podamos anunciar el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora porque nos has dado, Señor, traer esta meditación, Señor, de tu palabra. Mediante, Señor, esta meditación nos permites también, Señor, dejar ver a través de ella la compasión, la gracia, la misericordia, la bondad, la paciencia, la justicia y la fidelidad de Dios. Por eso queremos darte gracias mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas han sido posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Hermana querida y hermano querido, le doy gracias al Señor en esta tarde que nos ha reunido a través de este medio para compartir de la palabra de Dios. En el día de mañana quiero invitarlo muy especialmente, si usted se encuentra en la región, aquí en el departamento de Maldonado, quiero invitarlo muy especialmente en el horario de las 10 de la mañana
en la ciudad de San Carlos, en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza. Allí estaremos reuniéndonos como iglesia, como congregación de fe, para compartir la palabra de Dios y también para tener un tiempo de oración y un tiempo de alabanza a Dios. Si usted se encuentra en la ciudad de Maldonado, a las 6:30 de la tarde, en Avenida La Valleja, 914, entre Selmar Michelini y Solís, allí estaremos compartiendo una nueva reunión. 6:30 de la tarde en Avenida La Valleja 914. Y mañana, como primer domingo del mes, estaremos compartiendo la Santa Cena del Señor en estos dos lugares. Si usted ha recibido el bautismo por inmersión de agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hace tiempo no participa de esa mesa santa que el Señor ha servido para su pueblo, le invitamos a celebrar con nosotros ese culto de bendición y también a participar de la Santa Cena del Señor. Hermana querida y hermano querido, le estoy agradecido a Dios que a través de este medio me permite poder compartir su palabra y poder tener comunión con usted. Deseo que Dios bendiga su vida, deseo que Dios bendiga su familia, que todo aquello que usted está emprendiendo en el nombre del Señor Jesucristo sea prosperado por su buena voluntad y que su palabra se vea en todo cumplida en usted como también en sus seres queridos. Hermano querido y hermana querida, nosotros estamos finalizando esta reunión, pero le extendemos esta invitación a que pueda compartir con nosotros estos tiempos de bendición, ya sea por este medio o a través de esta comunicación, o bien en cualquiera de los dos lugares a los cuales hicimos mención. Que Dios le bendiga, le saludo y le abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,